la noticia sobre el presunto desfalco de entre 20 y 25 millones de euros en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, una de las instituciones científicas más prestigiosas de España, revela una tormenta perfecta donde confluyen opacidad institucional, negligencia política y un sistema incapaz de proteger a quienes denuncian corrupción dentro del sector público. Buenos días. Hoy es martes, 18 de noviembre de 2025. Hoy en Política Incómoda, el caso Cenio, cuando la denuncia interna se convierte en un riesgo. Buenos días. Bienvenidos a Política Incómoda. Un canal donde el poder de los políticos no tiene influencia. En Política Incómoda hacemos preguntas que duelen y que los demás no se atreven a preguntar. Lo que a primera vista puede parecer un caso aislado, en realidad toca varios nervios sensibles: la gestión del dinero público, el funcionamiento interno de los organismos científicos, la responsabilidad de los altos cargos políticos y la fragilidad real de los mecanismos de protección al denunciante. El caso arranca con 2 cartas enviadas por los responsables de operaciones y cumplimiento normativo del Cenio, nada menos que los máximos encargados de vigilar la legalidad y la eficiencia de los contratos. Sospechaban algo muy grave. Contratos amañados, contratos fraccionados, contratos sin contenido real, servicios pagados pero no realizados, precios inflados hasta un 400%, un presunto mecanismo sistemático durante 18 años y un desfalco estimado entre 20 y 25 millones de euros públicos. Lo sorprendente, y políticamente significativo, es que estas cartas fueron enviadas directamente al secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, mano derecha de la ministra Diana Morant. Y aquí empieza la zona oscura del caso. No hubo respuesta. Ni llamada. Ni reunión. Ni petición de explicaciones, ni apertura de una investigación interna. La segunda carta fue reenviada, de forma casi grotesca, a la misma gerencia que estaba siendo denunciada, devolviendo la bomba de relojería al denunciado. Es decir, el sistema cerró filas antes incluso de analizar los hechos. Y esto ya no habla del Cenio, sino del Ministerio de Ciencia de Diana Morant y del propio gobierno. Los denunciantes no solo alertaron del presunto fraude, también pidieron protección ante posibles represalias. Y esas represalias llegaron. Se les abrió un expediente disciplinario absurdo, según el comité de empresa. Se les despidió por burofax un sábado, la dirección científica protestó, sin éxito. Y el ministerio de Diana Morant actuó como si el asunto no le concerniera. Esto es especialmente grave porque España aprobó hace 2 años la Ley de Protección del Informante, diseñada precisamente para blindar a quienes denuncian irregularidades. Pero en teoría, porque en la práctica, tal como demuestra este caso, no se activó ningún mecanismo de protección. No se detuvo el expediente disciplinario. No se evitó el despido. No se garantizó la integridad laboral del denunciante. No se investigó de inmediato la presunta corrupción. La ley existe, sí. Pero su aplicación real, como sucede tantas veces en España, sigue en modo decorativo. El Ministerio de Ciencia de Diana Morant solo reaccionó cuando estalló el escándalo en prensa, y su respuesta fue de manual defensivo. Condenamos cualquier delito. Colaboraremos si nos lo piden. No hemos recibido aún notificación de Fiscalía. Frases low cost que suenan a respuesta automática para echar balones fuera porque la pregunta es inevitable. ¿Por qué un ministerio que recibe una denuncia directa por escrito 2 veces no interviene?
Hay tres posibles explicaciones. Negligencia pura, ni se tomó en serio ni se leyó en profundidad. Lo cual sería gravísimo en términos de responsabilidad política. Incapacidad del Ministerio para controlar los organismos adscritos. Una señal de disfunción administrativa. Voluntad explícita de no intervenir para evitar un escándalo mayor, lo más inquietante de los tres escenarios porque, ¿es acaso, el Ministerio de Educación de Diana Morant, solo un ente más, cuya única misión es atacar a la oposición del gobierno socialista? En cualquier caso, todos ellos apuntan a una falta de diligencia en vigilando, la obligación legal de supervisar y actuar cuando se detectan irregularidades en organismos dependientes. El nombre que aparece una y otra vez en la historia es el del gerente Juan Arroyo, señalado por los denunciantes como la persona que permitió el sistema de contratos irregulares. Lo mantuvo durante 18 años. Resistió todas las crisis internas. Siguió controlando la gerencia incluso cuando oficialmente fue degradado. El detalle más llamativo es que incluso después de su destitución parcial, continuó acompañando a la gerente interina a todas las reuniones, como gerente en la sombra. Esto sugiere una estructura interna capturada. Una red clientelar muy arraigada. Una capacidad de influencia que sobrevivía a cualquier cambio nominal. Para entender la magnitud del caso, basta recordar que el CENIO maneja decenas de millones en compras, con enorme peso tecnológico y científico. Es un ecosistema ideal para empresas proveedoras capaces de inflar precios o facturar servicios inexistentes. Antes incluso de estas denuncias, el CENIO estaba viviendo su propia tormenta interna. La destitución de la directora científica María Blasco, acusada de mala gestión. Quejas históricas por falta de impulso científico. Tensiones entre dirección, gerencia y personal técnico. Este clima enrarecido permitió que las sospechas de corrupción se extendieran, se conocieran internamente, generaran resistencias y, finalmente, desencadenaran represalias. Cuando los denunciantes empezaron a hurgar en contratos previos, según ellos mismos, todo el mundo sabía ya que estaban investigando. Y eso, en un entorno con 18 años de irregularidades presuntamente sistemáticas, convierte al investigador en un objetivo. Quizá lo más estremecedor de toda la información es que el CENIO no controló durante casi 2 décadas si los servicios que pagaba realmente se prestaban. No había ni informes, ni certificaciones técnicas, ni verificaciones de servicio, y a veces, ni siquiera albaranes. Esto no es solo una práctica irregular, es la tormenta perfecta para inflar precios, no prestar servicios, repetir facturas, fraccionar contratos para evitar concursos públicos y crear relaciones preferenciales con proveedores afines. Si se confirma judicialmente, sería uno de los mayores escándalos de gestión científica en España en décadas. Este caso deja 3 conclusiones preocupantes. Las instituciones científicas no están blindadas frente a redes clientelares, y su prestigio no garantiza su limpieza interna. Los responsables políticos miran a otro lado. Y el Ministerio de Ciencia de Diana Morant parece esperar a que la prensa destape el caso y cuando esto ocurre, usan el consabido mantra de ayudar cuando lo único que van a hacer es esperar que el tiempo desvanezca el asunto. El denunciante sigue estando desprotegido en España porque la ley de protección del informante existe, pero no funciona. Cuando quien denuncia corrupción acaba despedido y aislado, el mensaje para el resto del sistema es simple: no te metas en problemas. Y eso es veneno puro para cualquier organismo público que maneja millones.
El escándalo del CENIO no es solo un caso de presunta corrupción administrativa. Es un espejo que refleja fallos profundos, un sistema político que no responde ante alertas internas, un ministerio que no protege a quienes denuncian, un organismo científico sin controles adecuados y una red de poder interno que parece haberse perpetuado durante 18 años. El CENIO investiga cáncer. Maneja dinero público y es una referencia internacional. Y, sin embargo, todo apunta a que ha funcionado durante años bajo un modelo de oscuridad, negligencia y falta de control. Si este caso no se depura, si los denunciantes no son restituidos, y si nadie asume responsabilidades, entonces la pregunta final es inevitable. ¿Cuántos organismos públicos en España funcionan exactamente igual, pero aún no ha habido nadie valiente que se atreva a denunciarlo? ¿Es el gobierno más progresista de la historia de España solo una pantalla de humo donde los ministros solo están para ejercer la oposición al gobierno? Si te ha parecido interesante este episodio, coméntalo, compártelo y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos.